Bien, vamos a partir entonces. En honor al tiempo, son las 9:32. Bueno, buen día para todas y todos. A nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de nuestra subdirección de redes, estrategia y conocimiento, cariñosamente la llamamos REC, les damos la más cordial bienvenida a este taller informativo para el concurso Nodos de Especialización. En este caso estamos hablando de la línea 1, fortalecimiento de nodos de laboratorios naturales, que, bueno, que como ustedes saben, financian acciones orientadas a articular los sistemas locales de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en nuestro país. Antes de empezar, les vamos a comentar un par de cosas. Para empezar, que vamos a grabar esta reunión para ponerla justamente a disposición de ustedes. Y vamos a compartir también los documentos que presentemos en esta jornada. Hoy día nos acompañan en la presentación de este instrumento Cristian Vázquez y Patricia Contador, de la Unidad de Territorios y Laboratorios Naturales de REC, de nuestra NID. Los vamos a invitar a formular sus preguntas en el chat de esta misma conversación. Vamos a ponerlas en un documento que vamos a finalmente compartir con ustedes como parte de las preguntas frecuentes del concurso. Y entonces eso, eh, durante la exposición de nuestros compañeros o hacia el final, ustedes pueden ir formulando sus preguntas en el chat de esta jornada. Bienvenidos todos. Partimos entonces, invitamos a Cristian Vázquez a presentarnos el concurso Fortalecimiento de nuevos laboratorios naturales. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Leo. Ya, pues vamos a empezar. Esta es una presentación bien breve y sintética porque la idea es pasar lo más rápidamente posible a las preguntas y a la conversación respecto de las bases, ¿no? Y de la convocatoria. Entonces, bueno, esta es la presentación para el concurso. En este concurso y en esta fase de concurso hay dos líneas. Una para creación, en síntesis, para creación de nuevos nodos de laboratorios naturales en tres macrocategorías, que sería la convocatoria de desarrollo en investigación de laboratorios naturales, que es para cielo, Antártica y salares. Y en particular, este taller está orientado a la sección de las bases relacionada con los nodos creados el año 2021, y el objetivo principal es profundizar el trabajo realizado en el territorio de manera de mejorar su impacto dentro de la macrocategoría. Como les comentaba, esta es una convocatoria cerrada para los 5 nodos adjudicados el año 2021. Una muy buena noticia es la disponibilidad de mayores recursos para la ejecución de esta nueva etapa y el que cuenten con un periodo de tiempo mayor que los 12 meses iniciales, ¿no es cierto? Desarrollar un proyecto en 24 meses, planificar un proyecto para ese periodo de tiempo, supone un horizonte mucho más adecuado para los desafíos que están emprendiendo. Y por lo tanto tienen, bueno, 24 meses para la ejecución de esta nueva etapa, y el financiamiento máximo es de 398 millones aproximadamente, y aproximadamente 200 millones de pesos para cada una de estas etapas. Como saben, y al ser estos proyectos que se realizan en colaboración por las instituciones más adecuadas para ejecutar estas iniciativas, se pueden generar convenios entre estas instituciones y en la medida que ustedes requieran ejecutar recursos a través de las distintas organizaciones que forman parte del proyecto, es importante que celebren estos convenios y sí tienen que tener en consideración que la institución beneficiaria sigue siendo la responsable de render estos recursos bajo las indicaciones del manual de rendición de compras y las bases concursales, y pueden transferir un monto máximo del 50% del monto del adjudicado, en total, digamos. Los ítems de financiamiento son los que ustedes ya conocen de la convocatoria anterior: gastos en personal, gastos en equipamiento, para equipamiento menor,
y gastos operacionales. Aquí hay y gastos de administración, perdón, que corresponde al 3% del monto total solicitado, es decir, de los tres ítems anteriores. Y en el presupuesto esto aparece como subtotal. ¿No? Con respecto a los gastos operacionales, se hizo un ejercicio de simplificación con respecto a la convocatoria anterior. Ustedes ya lo deben haber visto en las bases concursales. En general, toda la información está disponible en el manual de rendición de cuentas y obviamente al tener esto un fuerte énfasis en la internacionalización, todas esas limitaciones relacionadas con viajes y todo ya no existen. Hay una pequeña mención respecto a las consultorías de asesoría y esto es que tiene que estar muy bien descrita en el presupuesto, no hay mucho espacio, pero solicitamos igual utilizarlo para describir esta consultoría en el presupuesto o en el mismo formulario de postulación, porque las consultorías de alguna manera no pueden externalizarse cuestiones que son centrales en el desarrollo del proyecto. Entonces, esa justificación es la principal. No se puede externalizar algo que está en el corazón del desarrollo del proyecto, así como no se puede externalizar, no sé, la elaboración del diagnóstico del laboratorio natural, por decir un ejemplo de algo que es central, ¿no? Distinto es que cumplan funciones asociadas o complementarias en el diagnóstico, un levantamiento de información particular, etc. Lo importante es que esté bien fundado eso. Los documentos a presentar son, como es habitual, un formulario de postulación en Word, que está disponible obviamente en la plataforma. Hay quizás diferente a lo habitual, es que al contar los nodos ya con una etapa desarrollada, sí les pedimos un resumen. En ese resumen, obviamente, la idea es con ello poder facilitar y poder llevar al panel de evaluación de alguna manera poder hacer el relato y la síntesis de lo que ha avanzado el nodo, de manera que ellos puedan formarse una buena idea del punto de partida y de los elementos clave de alguna manera de esta nueva etapa. Ese es el propósito principal de ese resumen, así que los invito a completarlo con esa mira. El formulario del presupuesto, Excel habitual, obviamente tiene que estar en el formato que está disponible en la plataforma de postulación. Em, y bueno, obviamente también tienen que tener a la mano el manual de rendición de gasto y el numeral 2.51 de las respectivas bases. Carta GAN, según formato ANIT. La carta GAN es de alguna manera un subconjunto del plan de trabajo. Por lo tanto, en síntesis, el plan de trabajo es de alguna manera el relato de todo lo que ustedes están diciendo en el proyecto que van a ejecutar. El plan de trabajo es la sección del formulario que permite eh, organizar toda esta descripción metodológica de forma temporal y vincularlo a los objetivos, en el fondo. Ahí es donde uno debería leer el plan de trabajo y entender cómo se va a ir desplegando el proyecto y por lo tanto la carta GAN es la organización de las actividades asociadas a ese plan de trabajo. Currículum vitae de los integrantes del equipo de trabajo. El equipo de trabajo descrito en las bases concursales es el mínimo. Si ustedes necesitan más roles, obviamente pueden generarlo, pero como mínimo tienen que estar presentes las personas que están descritas en el equipo de trabajo en las bases concursales. Se le exige un currículum vitae y excepto en el caso del personal de apoyo pueden presentar un perfil. Ahí es súper importante con respecto al equipo de trabajo que puedan, después de la experiencia de la primera etapa, reflexionar bien la cantidad de personas que necesitan puestos de trabajo y que también está relacionado con las consultorías. ¿Ah? Nos hemos ido dando cuenta que los nodos macrozonales y de los otros naturales tienen muchos desafíos y que además conforme van avanzando van apareciendo otros, por lo tanto las personas para hacer esos distintos trabajos son importantes. Por lo tanto, sugerimos enfáticamente reflexionar bien de tener un equipo de trabajo adecuado en términos de capacidades y de número de personas para poder emprender ese desafío. No hay restricciones respecto de cuántas personas o cuánto presupuesto destinar a eso.
Eso depende de ustedes y que se fundamente respecto a los desafíos que están asumiendo. Carta de respaldo y compromiso de la institución beneficiaria, carta de respaldo y compromiso de la sociedad, firmadas por los representantes legales. Los criterios de evaluación se estructuran en tres categorías: calidad de la propuesta, o sea, cuán bueno es el proyecto, después si es que existen las competencias científicas o de gestión del proyecto, y después cuán relevante y el potencial impacto que tiene lo que están proponiendo. Eso se distribuye, por supuesto, en distintas proporciones al largo de cada una de estas categorías. La estructura de las bases y como contenido del proyecto propiamente tal los agrupamos dentro de una categoría que se llama dimensiones perdón, componentes de los proyectos, y esto está obviamente muy enfocado a eso. Aquí, si bien en este criterio de evaluación de 35% de calidad y pertinencia de la metodología propuesta, es en relación a esos componentes. Eso es lo que van a estar mirando los evaluadores cuando estén evaluando esto, y ese es el corazón, por supuesto, del proyecto, sus distintos componentes. Incompatibilidad, restricciones y obligaciones. Obviamente no pueden postular los integrantes del panel de evaluación. El proyecto debe contar al menos con una institución asociada de manera obligatoria. Esta postulación, aprovecho de comentarlo aquí, es una oportunidad también de sumar institucionalmente y formalmente a los nodos otras organizaciones, universidades, centros de investigación, etcétera, que se quieran sumar al desafío de los nodos, por las razones que ustedes encuentren necesarias. Obviamente puede haber más de una. Por lo tanto, esta es una oportunidad de sumarlos así formalmente. Y además, que no es explícito en las bases, pero sí se los comento, obviamente puede presentarse una postulación por nodo. La convocatoria abrió el 31 de julio y cierra el 12 de septiembre a las 4 hora continental, de Chile continental. Y con respecto a los componentes, las que están descritas en las características de la propuesta, como les señalaba, existe un plan de trabajo y fases de implementación. Al ser 24 meses, tiene dos fases de implementación de 12 meses. El plan de trabajo es una descripción general, más su respectiva carta GAN. El objetivo es entregar una panorámica general del despliegue del proyecto. Tiene las dos fases de ejecución de 12 meses cada una, y al 11º mes, a ver, para un proyecto de 24 meses, obviamente hay iniciativas que parten el mes 1 y terminan, no sé, el mes 10, otras el mes 16. El asunto es que necesitas 24 meses para hacer esa organización. Sin embargo, desde el mes 0, planificarse hasta el mes 24 es un poco utópico. Por lo tanto, obviamente es importante que hagan esta programación. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, por supuesto que se pueden hacer adecuaciones de manera fundada y siguiendo el procedimiento habitual de solicitudes y aprobaciones. Pero hay un hito importante que al 11º mes, que es cuando ustedes entregan el informe de avance, sí, de avance, pero del año 1, se puede hacer una adecuación de la segunda fase de implementación y de su plan de trabajo y cartera. Los componentes son el diagnóstico, que está muy centrado en actualizar y profundizar el diagnóstico general que están haciendo, y eso de alguna forma para los nodos es un quehacer permanente. Siempre van a tener que estar actualizando información, precisando cuestiones, haciéndolas más específicas, abriendo un área nueva del diagnóstico que no habían recogido, bajando una temática en particular. Entonces, de alguna forma es una tarea permanente, ¿no? El sistema de información geográfica, que no fue mencionado así en las bases en la convocatoria anterior, pero es una herramienta muy poderosa para el desafío que ustedes llevan adelante, y ya lo vimos en la primera etapa. Esto estaba como todo al alero de la cartografía participativa. Sin embargo, aquí se espera que sean sistemas de información geográfica con toda la de la ley, ¿no? Lo que puedan desarrollar, y por lo tanto las capacidades necesarias para hacerlo. Los aspectos normativos también es algo que requiere más trabajo. De los informes finales se puede ver que efectivamente los abordaron, pero bueno, no es un trabajo largo, de largo aliento.
está principalmente sistematizada la información, pero obviamente hay algunas normas, leyes, etcétera, que generan oportunidad y por lo tanto se requiere un poco más de análisis y ver cómo es necesario generar con el nodo información para actualizar ciertas normas, para crearlas, para modificarlas, bueno, etcétera. Ahí ustedes saben mejor que nosotros, pero sigue el trabajo en esa línea. El mapa de actores, que se transforme no en un listado de actores, sino que en un análisis de las relaciones de poder, que se pueda diagramar esto, que se pueda compartir, etcétera. Y la cartografía participativa, que creemos que también es una instancia súper positiva para generar participación, para recoger la visión del territorio de las comunidades, etcétera. La hoja de ruta, lo mismo, sigue, esto también es algo que es un trabajo permanente. La versión gráfica hay que avanzar, que sea gráfica y esquemática, eso se solicita en los primeros 6 meses, una primera versión que diga, bueno, esta es la hoja de ruta de este año hasta que saquemos una nueva versión y para poder compartirla, etcétera. En ella se deben incorporar las iniciativas priorizadas, eh, obviamente ampliar las áreas de estudio y el alcance espacial con nuevas temáticas, disciplinas, territorios y actores, validar y generar un proceso de apropiación de esa hoja de ruta, porque la hoja de ruta no es del nodo, es para el territorio, para el laboratorio natural, para la macrocategoría, ¿no es cierto? Plan de seguimiento y monitoreo, profundizar ese trabajo, ya viene de alguna forma un alineamiento en la etapa 1 y aquí es clave, y este es uno de los roles que nosotros hemos ido detectando que es un rol que no existe una instancia territorial que lo tenga, que lo recoja, digamos, que es el monitoreo y el seguimiento. Y eso en 3 dimensiones principales. Por supuesto que respecto del avance de la hoja de ruta, otro es de la actividad científica y este vínculo que ustedes han hecho también entre la generación de conocimiento, las publicaciones científicas y los proyectos de investigación en esos territorios. Ese vínculo y ese trabajo ha sido muy potente y obviamente es un trabajo que requiere seguir haciéndose. Y lo otro es monitorear las singularidades, de alguna forma la salud de esos ecosistemas o cómo esos parámetros se siguen comportando y de alguna forma siguen estando vigentes estas fortalezas y singularidades en los laboratorios naturales. Eso obviamente no necesariamente es para que lo haga el no, hay muchas de estas cosas que van a ser recomendaciones para otros organismos o para generar iniciativas nuevas, pero bueno, esas son las 3 dimensiones. Y aquí aprovecho de mencionar lo del modelo de movilización del conocimiento, está eh, el la publicación citada en la base de concurso, eh, eh, siendo bien sintético con respecto a ello, este modelo de partida pone sobre la mesa una cuestión que está en el centro del diseño de los nodos, de ambos tipos de nodos, de los otros naturales y macrozonales, sobre todo porque conecta esta generación de conocimiento, todas las acciones de co-creación y colaboración y el public engagement, en un proceso, perdón, en un proceso sistemático y organizado para llevar esta generación de conocimiento, esta información disponible, esta capacidad disponible desde esta dimensión de generación o de investigación o de conocimiento hasta el impacto, pasando por las fases de difusión e implementación, o sea, apropiación e implementación. Los distintos componentes de los nodos están esta. Entonces, hemos sugerido o estamos solicitando más explícitamente utilizar ese modelo porque ya con los años que llevan los nodos macrozonales más modelos otros naturales, vemos que es necesario de alguna forma tener cierto estándar, cierto proceso más estandarizado para sistematizar esa información, ya que no apareció otra metodología, nosotros estamos indicando que se utilice esta. Hay harto trabajo que se puede hacer colaborativamente, porque es una mirada igual general hasta ahora. La apropiación y la difusión, como partes centrales de ese mismo modelo, aquí básicamente el llamado es los mismos productos que se están haciendo en las otras dimensiones, eh, utilizarlos, empaquetarlos, diseñarlos de tal forma que puedan servir para ir construyendo una caja de herramientas con esos insumos clave para la profesión, por ejemplo, los mapas de los laboratorios naturales, las fichas que muchos de ustedes ya han estado confeccionando para cada uno de los laboratorios naturales, hacerla digital, que pueda un investigador, una persona que viene a ese territorio ingresar ahí, saber todo lo que tenga que saber, lo más relevante con respecto a ese laboratorio natural, el diagnóstico,
el mapa de actores, bueno, policy papers, otro. La gobernanza, ha funcionado un comité técnico en general los nodos. La idea es que durante el primer año ese comité vaya trabajando en una propuesta de cómo transitar hacia una gobernanza bien articulada con la macrozonal. Eso puede tener distintas expresiones en los distintos territorios. Lo importante es que en el año 2 ya debería ir poniéndose en marcha ese modelo de gobernanza articulado o al alero del macrozonal. Internacionalización, esto era algo que había quedado bien débil en la etapa uno, no por culpa de ustedes, sino que por el diseño del instrumento, y como sabemos es inherente a los laboratorios naturales y a sus desafíos, a su definición. Central ahí es al menos que la difusión contemple esta dimensión internacional, toda vez que es necesario como una herramienta para generar interés, información, para ir configurando esta red de actores internacionales. Las iniciativas priorizadas son algo central en el trabajo de los nodos. Después de una etapa de diagnóstico, hoja de ruta y fortalecimiento del capital social, las iniciativas priorizadas de alguna forma son la manera en que tienen los nodos para poder atocar una brecha o algo que va a destrabar un proceso, alguna acción muy relevante que va a facilitar otras cosas. En el fondo, es la manera de generar un subproyecto, por decirlo de alguna forma, y tener capacidades, personas, recursos para atender algo que ustedes han detectado que es clave en esta fase o en esta etapa y que va a tener una gran contribución al, a lo que se está viendo pues, como desafío por parte del no. También tiene la estructura del modelo de movilización del conocimiento, especialmente para que se hagan cargo de, hay una información, ¿qué van a hacer para difundir los resultados de esta iniciativa, para que alguien se la apropie, para que se implemente y para que en última instancia genere impacto? Bueno, lo que quiero dejarles es que esto es clave y tienen que ser iniciativas relevantes que sean en el centro del quehacer del nodo, no en el borde, muy en el centro, es súper importante. Y pueden tener más de una, y también existe durante la ejecución del proyecto la posibilidad, en caso de que tengan recursos, para generar una nueva iniciativa, por ejemplo, para el año 2 o una etapa 2, etc. Existe una sección de otros aspectos a considerar, principalmente tienen que ver con el enfoque, por ejemplo, que siga siendo transdisciplinario, participativo, bidireccional y fortaleciendo el capital social. Incorporar más explícitamente las ciencias sociales, la arte y las humanidades, no solamente en el equipo humano como capacidades, como sociólogos, no sé, historiadores del arte, etcétera, sino que en la hoja de ruta, cómo las artes y las humanidades, por ejemplo, pueden ir contribuyendo a generar un relato, una épica, etcétera, en el laboratorio natural. El enfoque de género tiene que estar presente y de forma más clara. El cambio climático es algo que es transversal a todos los nodos, por lo tanto queremos que sea que es necesario que sea un compartimiento, por decirlo así, súper claro, donde esas iniciativas que eventualmente están dispersas en otras dimensiones de la hoja de ruta o del peso del nodo, estén sistematizadas en este ámbito. Eso es una oportunidad para vincularse a muchos fondos nacionales e internacionales y para vincular a los nodos entre sí. Y estos desafíos que son locales y globales y nacionales, ¿no? Los canales de articulación con los demás nodos siguen siendo clave. Esto hemos visto que muchas veces va alguien, un representante con muy buena voluntad del nodo, sin embargo no existen recursos en el nodo para llevar adelante esta iniciativa articulada con los demás nodos, por lo tanto es importante que existan recursos humanos y financieros y vamos a dar como por defecto que eso ha sido contemplado por el nodo, por lo tanto los desafíos que se emprenden de forma colectiva se tienen que asumir de verdad y no como desde la pura buena disposición. También hay una etapa por la fase en que están, un elemento clave, obvio que son las hojas de ruta. Estas hojas de ruta tienen que estar articuladas con las macrozonales, en muchos casos con más de una macrozona, dependiendo del orden natural. Entonces, el trabajo de enlazar hojas de ruta, por lo menos en lo metodológico, en la estructura que tienen, con las macrozonales y con las de los otros nodos del otro natural, es todo un desafío, una mesa especial para eso, y esperamos, como decía, que ustedes tengan recursos humanos y financieros para participar en ella. Y también cómo estas hojas de ruta se vinculan a las estrategias regionales u otras
instrumentos de planificación sectorial como la hoja de ruta de hidrógeno verde, etc. Hay un sistema de postulación en línea. Mi compañera Patti Contador va a mostrar rápidamente la plataforma. Eso por mi parte. Vale, Patti, Pati, está sin estás audio. muteada. Ahora sí. Sí. Buenos días, mi nombre es Bienvenida. Patricia. No sé si están mirando ya la. Ahora sí, sí, está la postulación en Ya. línea. Entonces, acá, si no está registrado, se deben registrar. Y si ya están registrados con su clave, tiene también la opción de si olvidó la clave. Entonces, vamos a entrar ya en. Crea una nueva postulación o visualice postulaciones abiertas, si es que ya la tienen. Entonces yo voy a tomar esta y me voy a ir al tiro acá. Porque como son restringidos los que pueden postular, tuve que me creó Felipe una forma de poder explicarles la línea 1. Entonces, esta tiene básicamente 6 pestañas que ustedes ya las deben conocer, que son las típicas. Y una pestaña de revisión de si ya han agregado todos los antecedentes obligatorios que deben con los cuales debe contar el proyecto. Entonces, bueno, a todos le agregamos esto para que no pierdan el foco de que estamos en la línea 1. Y básicamente esta parte es lo mismo que tiene las bases, pero no está de más colocarlo. Y esto sí es importante, a quién va dirigido es a las instituciones beneficiarias de los proyectos adjudicados en los nodos de desarrollo e investigación de laboratorios naturales 2021. Por eso se llama fortalecimiento, ¿ya? Porque ya estos han sido creados en el año 2021 y ahora el objetivo es fortalecerlos. Bueno, estas recomendaciones es importante que las lean y que tengan también las bases a mano, porque de repente se puede pasar una cosilla acá, pero lo que vale son las bases, ¿ya? Bueno, la correspondencia autoriza, obviamente que sí, se ha leído las instrucciones y siempre guardar, ¿ya? Entonces nos vamos a la pestaña antecedentes. También cómo se identifica el proyecto, la duración, el tipo de proyecto. En todos estos casos tienen como la libertad de colocar en el título, por supuesto, en las palabras clave, que tienen que estar en inglés, como dice acá. Mm, Esto, ¿ya? Y bueno, el tipo de proyecto ya está listo, es llegar y colocar esto. La duración de 1 a 24 meses, el área estratégica también la deben seleccionar, y la disciplina y el área, ¿ya? Los objetivos socioeconómicos, hay una sola alternativa, así que no tienen digamos, pensar mucho en eso, solo seleccionarla y las regiones de ejecución, ¿ya? Si hay más de una, marcan más de una, ¿ya? Y como siempre, guardan. Nos vamos entonces a la pestaña institución. Aquí lo importante es, bueno, el que postula es el director del proyecto, ¿ya? Entonces, en la pestaña siguiente queda de inmediato registrado. Entonces, agregar institución, aquí buscan la institución y la agregan. Por ejemplo, Universidad de Chile.
Universidad de Chile. Seleccionan la unidad ejecutora, el rol. Hay solo 2 roles. Instituciones participantes son asociada o beneficiaria. ¿Ya? Bueno, y lo guardan. Luego, una vez que tengan la institución, nos vamos al equipo de trabajo. Y acá, bueno, si es que se saltan de antecedentes a equipo de trabajo, igual está la advertencia de que antes deben agregar en la pestaña de institución cuál es la institución que está postulando, ¿ya? Para poder visualizar los datos del director. En el equipo de trabajo, como ya les mencionó Cristian, tienen que presentar los currículums de acuerdo a lo que indican las bases. No, nunca olviden las bases, no se basen solo en esto, siempre tener las bases al lado. Bueno, cualquier consulta la pueden hacer por mesa de ayuda. En la formulación, esto es lo más importante. La formulación es súper, muy fácil, porque es descargar y cargar. Descargan el formulario, lo llenan y lo vuelven a cargar acá, ¿ya? En esta línea se presenta un formulario resumen, a diferencia de la línea 2, y es porque ustedes ya tuvieron digamos, no son nuevos en este desarrollo e investigación de laboratorios naturales, sino que ahora es el fortalecimiento, así que tienen que contar un poco la historia anterior de estos de laboratorios naturales adjudicados el 2021. Después está la carta Gantt, que también es descargar y luego cargarla llena. Y el formulario de presupuesto, lo mismo, ¿ya? En anexos, bueno, recuerden que en el equipo de trabajo está el director y el equipo de trabajo. En anexos también es descargar la institución beneficiaria, la carta de compromiso tipo, descargar y adjuntarla. En la carta de compromiso institución asociada, lo mismo. En revisión y envío, ustedes van a tener es como una ayuda para que vean qué es lo que les faltó dentro de tanta cosa. Y bueno, se van acá a editar. Y claro, me dice que yo no seleccioné. Entonces, si hago eso, y eso ya va a estar como. No me va a decir que me faltan cosas ahí. Entonces, claro, ninguna de estas cosas las seleccioné, pero como en el ejemplo anterior ya no me aparece la primera parte, ¿cierto? Y bueno, lean bien las bases porque como mínimo, obviamente, una institución asociada, beneficiaria, y como mínimo una institución asociada, ¿ya? Bueno, los currículum, y debe adjuntar esto, que yo no lo adjunté porque no estaba lleno, pero sí les expliqué cómo descargar y volver a cargar. Lo importante acá es revisar siempre esto, que no les falte nada, ¿ya? Antes de enviarlo. Y cuando lo envían, se les entrega se reenvía como un certificado de que ustedes ya postularon y que fue recibida su postulación, ¿ya? Y eso es todo. Bueno, los documentos del concurso los pueden ver acá o los pueden ver en la página principal, en ANID, que tiene 2 tipos una que es la típica les voy a mostrar, ANID de concursos, donde dice postular. Bueno, acá dice, estamos en marcha blanca, periodo en que convivirá la antigua web con la nueva. Entonces, pueden ingresar aquí a lo antiguo o por acá a lo nuevo, ¿cierto? A lo que se está acá
seleccionan el concurso y postular. Y aquí, bueno, salen todos los documentos, ¿ya? En el modo nuevo que se está implementando también pueden hacer lo mismo, pero ustedes vayan como a lo que encuentren más seguro, ¿no? Si hay alguna pregunta, la podemos ver por mesa de ayuda o ahora. Y bueno, si postulamos por el tema nuevo que se está implementando, tenemos acá línea 1 y como que tiene otra apariencia, pero en definitiva son los mismos documentos que aparecen en la otra, en el otro formato de la web, ¿ya? El mismo tema del concurso, la bitácora, y bueno, acá están los formularios y certificados de postulación. Eh, Eso, fui un poco rápida porque yo sé que ustedes ya conocen esto y no hay ninguna como cosa extra, excepto explicarles que tienen 10 días para postular, pero si se sienten más cómodos con esta, lo hacen por esta, ¿ya? Y eso es todo. Vale, muchas gracias, Patricia, y Gracias a muchas ustedes. gracias, Cristian. Tenemos ahora un turno de preguntas. Tenemos un par de preguntas que fueron formuladas en el chat y que vamos Voy a a dejar de compartir. formularles sí, a nuestros. Hoy día están con nosotros nuestros compañeros Cristian, Paloma, Cecilia Díaz y Paloma Bravo para responder a las consultas que ustedes hagan. Aprovechen esta instancia a pesar de que veo muy poquitas preguntas en el documento. Yo supongo que también tiene que ver con la claridad de la explicación que dieron Cristian y Patricia. Laura Sánchez Jardón, profesora asistente de la Universidad de Magallanes, hace una consulta. Dice, la actualización de hoja de ruta, el componente B, ¿incluye estandarización entre los diferentes laboratorios naturales o no necesariamente? Gracias, Laura, por la pregunta. No necesariamente sería las alternativas que hay, en el sentido de que cada hoja de ruta es de cada nodo. La estandarización o algo son cuestiones que nosotros creemos que son clave, que ANID pueda facilitar ese proceso, toda vez que en la medida que las hojas de ruta tengan espacios comunes, de manera de poder conectarlas, facilita que esa llegada, por ejemplo, no sé, a las subdirecciones de ANID, a Corfo, llevar todas las hojas de ruta y que ni una tenga una estructura similar a las anteriores, pues vemos que es una dificultad. Y que se puede, con trabajo y ejercicio, con los nodos macrozonales, de alguna forma ya hay precedentes de que se puede, digamos, independiente de la estructura, las metodologías que han utilizado, el estandarizar, más allá que no nos gusta exactamente la palabra así, pero el hacer las hojas de ruta que tengan ciertos niveles o estructuras similares facilita esa mirada o contar con una hoja de ruta nacional para X tema, por ejemplo, cambio climático, comentaba yo. Pero eso, entonces obviamente el tema de la articulación, estandarización de hojas de ruta está relacionado con hoja de ruta, pero no es algo que nosotros les pidamos en su postulación. Obviamente está relacionado y en ese sentido, claro, contemplar las capacidades y recursos humanos para participar de ese proceso y desarrollar los acuerdos que se tomen en la mesa en particular de hoja de ruta en cuanto a adecuaciones a las mismas es importante. Eso. Vale, Cristian, muchas gracias. Margarita Briceño, de la Universidad Arturo Prat, nos hace la consulta. Dice, ¿los formatos de currículum vitae pueden ser propios del proyecto o deben ser actualizados y extraídos del portal del investigador? Pati, yo creo que ahí ¿Mm? tú sabes mejor que yo. Bueno, pueden usar el portal si es que está actualizado, pero es mejor que envíen el currículum completo, que hasta 5 páginas. Vean ustedes qué es lo que quieren como eh, resaltar
respecto a lo que es el proyecto. Entonces, de repente, lo que es el currículum típico del portal no puede que no lo exprese. Entonces, ahí tienen que lucir todas sus genialidades. Eso. Vale, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Margarita. Marcelo Olivares, director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, de la Católica del Norte, hace una consulta. Gracias, Marcelo. Dice, ¿existirá alguna retroalimentación sobre lo enviado a propósito de las HDR a modo de dimensionar la magnitud de los ajustes durante los primeros 6 meses? Sí, yo estoy reuniéndome o quiero agendar una reunión con cada uno de los nodos para darles una retroalimentación respecto del informe final, no específicamente de la hoja de ruta. Ya lo hice con el nodo Landata, tengo que agendar con los demás. Eso va a ser en estas semanas, antes del cierre de la postulación. Sin embargo, yo señalaría al respecto que los que mejor saben qué es necesario, qué tiene que avanzar o qué les falta respecto a su hoja de ruta son ustedes. En el fondo, nosotros no les vamos a poder dar un feedback que les permita como ubicar de alguna manera qué es lo que les falta a la hoja de ruta. Yo creo que ustedes saben mucho mejor cuáles son los próximos pasos y de partida en ese proceso de evaluación eso es lo que se va a evaluar, lo que ustedes están proponiendo. Nosotros, por ejemplo, a los evaluadores no les vamos a pasar son las cosas que tiene que tener o no una hoja de ruta. Eso con respecto a la pregunta de Marcelo, pero y en los primeros 6 meses lo que estamos pidiendo es una versión gráfica de la hoja de ruta. Una versión gráfica casi que por definición, ahí también todo es subjetivo, un poco subjetivo en el sentido de que la versión gráfica, como el desde, es que esté la versión gráfica. En el fondo algo que permita la difusión de esa hoja de ruta, que consolide la información de lo que ustedes están proponiendo como hoja de ruta en un documento que se llame hoja de ruta, ¿no? Versión gráfica de la hoja de ruta. Sin embargo, sabemos que la hoja de ruta es bastante más que eso. En muchos casos requiere de textos que la expliquen, que haga bajada o profundicen en algunos temas. Entonces, desde la versión gráfica, pero es ideal que ese documento sea autoexplicativo, por lo tanto, es necesario que venga con información complementaria, de manera que pueda contribuir a compartirla con otros actores, tanto ustedes como nosotros, ponerla no sé, en su sitio web, etcétera. Eso vendría siendo lo que esperamos para esos primeros 6 meses, Marcelo. Gracias, Cristian. Laura Sánchez, de la Universidad de Magallanes, nos hace esta consulta del mismo tema. Dice, ¿cómo será la interacción o retroalimentación de parte de ANIT durante este proyecto? Por ejemplo, dice Laura, en la ejecución de iniciativas priorizadas para asegurar que se cumplen las características requeridas. Uh-huh. Bueno, el primer hito obviamente es la fase de evaluación de esta misma convocatoria y ahí obviamente va a haber alguna retroalimentación con respecto a ella, en el caso de que sea necesario hacer alguna adecuación o que está bien tal como está. Bueno, ese sería el primer paso. Después, el acompañamiento va a ser muy similar a lo que ya fue en el año 1. Y ahí voy a aprovechar, Leo, de tomar unas dos o tres Ajá. preguntas como relacionadas un poquito con eso. De acompañamiento, iniciativa priorizada, que está en la pregunta de Carla, de cuál es el número ideal, por ejemplo, y Marcelo un Exacto, poquito más abajo dice cuántas reuniones aprox se están calculando. exacto. Claro, son dos Entonces, preguntas más de... claro, entonces la retroalimentación, bueno, hay dos cosas. Una, el acompañamiento va a ser similar a lo que ya desarrollamos el año pasado. En ese sentido, hay una reunión quincenal con los 5 proyectos. La idea es ahí que la conversación sea principalmente entre ustedes. En el fondo, los nodos ya, una vez adjudicados su año 1, se empiezan a transformar en los expertos en nodos y en los desafíos de los nodos más que nosotros. Nosotros facilitamos la instancia principalmente. Obviamente, eh, tenemos claro algunos pisos necesarios o prioridades que es importante avanzar. Y de esa mesa de nodos hemos ido viendo, y así fue en el año 1 y creo que funcionó bastante bien, es que hay algunos productos que requieren
un trabajo más específico. En el año 1, toda la parte de cartografía requirió que las personas a cargo de estos temas en sus distintos proyectos se juntaran en una mesa paralela que también facilitamos nosotros y funcionó bastante bien. Eso requirió de 6 reuniones para ese solo tema. También, no sé, a priori estamos pensando en la reunión quincenal de los directores, directoras, en la mesa de hoja de ruta y en la mesa de difusión. Esas son 3 instancias que sí o sí queremos que participen. También muy probablemente en la mesa de indicadores. Todas esas mesas, la de difusión tiene una reunión al mes, dependiendo si es que hay no sé, alguna actividad que requiera que se junten extraordinariamente, también se hace. Pero son reuniones de 1 hora y que en realidad no exigen otras cosas que no estén haciendo ya los nodos en su trabajo diario, se podría decir. La mesa de hoja de ruta también tiene una frecuencia quincenal, como la de directores, y la mesa de indicadores también tiene una frecuencia quincenal. Y el propósito de la hoja de ruta es de articular o estandarizar un poco la hoja de ruta en los términos que planteaba antes. La difusión es tratar de validar algunas metodologías o algunos enfoques que vayan posicionando el concepto de nodo, el concepto del orden natural o los conceptos que los distintos nodos estén priorizando o las actividades y potenciar el impacto de la campañas de difusión. Y en la mesa de indicadores la idea es poder avanzar en algunas métricas territoriales que cumplan con ciertos estándares, de manera que el dato que levante un territorio pueda ser comparable con el dato de otro territorio y poder ver, por ejemplo, no sé, capital humano disponible en X tema. De alguna forma contribuir a esto que frecuentemente decimos como las capacidades en CTC. Eso es principalmente. Obviamente pueden emerger y eso va a ser voluntario, en el fondo un acuerdo de la mesa de directores de abrir alguna otra instancia para abordar un tema en específico, tomarlo, trabajarlo y soltarlo, como más o menos lo que fue la mesa de información geográfica. Y uno que yo veo personalmente, efectivamente tiene que ver con la articulación entre nodos y la posibilidad de las iniciativas priorizadas, sobre todo para el año 2. Obviamente ustedes podrán reunirse ahora en la fase de postulación, pero para el año 2 podría hacerse alguna iniciativa priorizada que sea replicada en cada uno de los lotes naturales de forma colaborativa. Y en ese sentido podría trabajarse quizás algo en una mesa. Pero bueno, no hay nada definido a priori en ese sentido. Número ideal de proyectos priorizados no existe. En el fondo, lo que sea coherente para ustedes. Puede ser una iniciativa priorizada grande eventualmente, que recoja más de un objetivo, o podrían separarla en 2 o en 3. Lo que sea mejor para el despliegue de ustedes, y por eso mismo no lo definimos nosotros a priori, porque necesitan algo grande y caro, se podría decir, o 3 cositas más chiquititas y no tan caras. Eso va creo que la justificación va del tipo de qué es lo más eficiente para ustedes presupuestaria y en términos de gestión. Lo que sí es que esté en el corazón, esta es la justificación para hacer esta iniciativa priorizada, tiene que ver con algo muy coherente con lo que está encontrando y proponiendo el nodo, no algo tangencial y que en realidad eso es más pega de otras organizaciones, súper relevante, pero no es pega del nodo. Ese tipo de cuestiones es clave en la definición de esa iniciativa priorizada. Vale, muchas gracias, Cristian. Gracias a Carla de la Universidad Austral y a Marcelo de la Universidad Católica del Norte. Susana Buchan, investigadora del SEASA, hace una consulta. Dice, ¿las instituciones asociadas pueden ser también internacionales? Yo le pediría que hiciera la pregunta por ayuda. Por mesa de ayuda. Por mesa de ayuda. Susana, principalmente, no sé, Pati. La institución asociada es importante que revisen las definiciones. Las instituciones asociadas son instituciones académicas de investigación, empresas u otro tipo de instituciones nacionales o internacionales. Entonces el proyecto deberá contar con al menos una institución asociada de manera obligatoria.
Entonces, por favor, siempre tener las bases en consideración. En cada cosa, tener al lado las bases y consultarlas. Sí, mi Perfecto. comentario era más bien, no sé si está la carta de compromiso, De instituciones asociadas. claro, pero está en español solamente, ¿no? Sí, Sí, pero ya, se puede pero adaptar. sí, en el fondo, como decía Patricia, la definición de las bases Claro. Lo importante es que establecidas. Significa tenga que pueden la ser, información que se pide en español, que si es en inglés, que se pida la misma información. Ujú. Súper. vale. Gracias, Cristian, gracias, Patricia. Laura Sánchez nos consulta ahora. Dice, ¿qué tan importante es definir una solución de continuidad en el tiempo del modelo de gobernanza? Por ejemplo, después de los 24 meses de ejecución. Es muy importante, Laura. Sí, pues clave, efectivamente, pero eso es como es parte de lo que se espera trabajar en la primera etapa de estos primeros 12 meses. El comité técnico o la figura que ustedes han trabajado en estos primeros 12 meses, que en el caso de ustedes fue el mismo CCM, tiene que trabajar en una propuesta de cómo va a transitar desde lo que tienen hoy a una gobernanza articulada con la macrozonal para no replicar gobernanzas, que ya está lleno, y principalmente porque es evidente la complementariedad entre los nodos y la necesidad de trabajar en ella también, porque no se da espontáneamente, entre los nodos macrozonales y los de los autores naturales. Y en la gobernanza eso se tiene que ver reflejado también. Y en ambos tipos de nodos hay un desafío que es la sustentabilidad del tiempo, por supuesto. Entonces, claro, más allá de los 24 meses, es un tema muy relevante, pero no les pedimos que lo resuelvan en la postulación. Gracias. Marcelo Olivares nos plantea un tema financiero. Dice, entiendo que en el segundo año tampoco se podría disponer de más de 199 millones. ¿No podría ser más si se gasta menos en el año uno? Dice, me parece que no, pero para confirmar, ¿pudiera haber más viajes a propósito de la implementación de la estrategia de internacionalización en el segundo año que en el primero, que tiene que ver con la propuesta, por ejemplo? Y Eh, Felipe a lo mejor eso. les puede ayudar. Ahí sí. ¿Habla? Don John, yo le apoyo en esa parte. Gracias, Felipe. Felipe Sí, Villa. hola, ¿cómo están? Mira, en general, como está compuesta la base del concurso, deberían gastarse los recursos en el primer año y después, para posterior, las cuotas al segundo año. En caso de saldo, diríamos consultarlo con fiscalía. Eso sí tendríamos que establecerlo, porque no están establecidos que estos saldos pueden traspasarse a los otros años. Esa es la consulta, ¿cierto? En definitiva. Sí, sobre ¿Ya? el gasto primero y segundo año. Sí, como no están establecidas las bases, no podemos decirlo ahora que pueden estos saldos posibles pasarlo al año de ejecución del año 2, ¿ya? Eso tendríamos que verlo en la misma ejecución del proyecto. Ok, o sea, No sé tiene si que responde hacerse a la la... consulta Exacto, sí, sí, específica. exacto. Vale, gracias Felipe, gracias Marcelo. Carla Marchant dice, en el ámbito de difusión, ¿en esta oportunidad nos apoyarán desde las redes de ANID? Una pregunta del millón. Em, Lo que pasa es que sí y no, se podría decir. Siempre hemos buscado que eso ocurra, digamos. La mesa de difusión es una instancia para articular justamente ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que ANID de difusión también, que principalmente difunde sus convocatorias. Claro, por ejemplo, el repostear y ese tipo de cuestiones es caso a caso, no es como un proceso. Sí, Anida ha estado trabajando y tratando de fortalecer su eh, quehacer en ese ámbito, pero imagínate la cantidad de proyectos que apoya y que solicitudes que recibe al respecto. Entonces, no un tema trivial y por eso no es una respuesta de sí y no. Sin embargo, la mesa de difusión nuestra tiene eso como propósito también, cómo ANID puede complementar lo que ustedes están haciendo. Eso plantearía como respuesta, Carla. Perfecto. No veo más preguntas, pero me parece que en el chat hay una pregunta eh, de Jorge Olave. Él consulta si en la gobernanza se debe incluir los actores del territorio también.
porque es básico, dice. Sí, yo diría que es más un comentario que una aseveración que está haciendo Ujú. desde su experiencia en los territorios. Y, claro, la representatividad de la multihélice o cuádruple hélice en la gobernanza es fundamental, entre ellas los actores del territorio. Vale, muchas gracias. No vemos más preguntas ni en el chat, y entonces los invitamos a formular esas preguntas o en ayuda a NID, indicando su dirección a la que se dirigen, eso es importante, para apurar el proceso de respuesta. Y nada, saludarlos, Sí, desearles el mejor. Perdón. perdón, Leo, Sí, que sí, te sí, sí, interrumpa. adelante. Cualquier duda que no haya quedado suficientemente clara, les sugerimos enfáticamente que la planteen por ayuda NID. Hay algunas cosas que pueden haber quedado en el aire, entonces planteenla de manera que se genere de alguna forma como una claridad en ese tema. A tiempo, en la última hora. Eso. Y nada, agradecerles la asistencia a esta conversación entretenida de un jueves por la mañana. eh, Invitarlos a que, como decía Patricia, pongan todo el interés en mirar, revisar las bases cuando corresponde y en perfilar lo mejor posible sus postulaciones. Buenos días a todos, que tengan un buen fin de semana y gracias por acompañarnos en este taller. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao, chao.